Un poco como la idea es ejercicio de interpretación y ver casos, si la gente quiere comentar mejor. No sé si Rafael nos escucha y le puede poner, puede transformar Sí, a mí en panelistas. sería bueno eso, me parece. Me pregunto. A mí me contestó, sí, los pongo de panelistas. Ok. Por ahí lo que sacamos quizás es después cuando empecemos, Rodri, sacamos la cámara, nosotros, Dale. y nos quedamos con el micrófono. Bueno. Bueno, son 25. ¿Les parece que, me parece que los que faltan conectarse deben faltar 3 alumnos, ya me parece, no mucho más. ¿Podemos ir empezando, si les parece? ¿Están de acuerdo? Por mí perfecto, ¿eh? Dale. Les recuerdo entonces una vez más a los que estén de alumnos, que esto que les estoy compartiendo ahora es el campus del curso. Les pido que lo tengan abierto, si pueden, hay una pestaña. Van a ver que en la última entrada, en la que dice clase en vivo 1 de junio, hay un punto que dice enlaces, videos, casos YouTube. Son los mismos videos que van a estar dentro del PowerPoint, los mismos casos. La idea es que si les corre lento, los puedan abrir directamente ahí desde YouTube y los puedan ver en, digamos, fluidos, ¿sí? Justamente para evaluar motilidad, evaluar regionalidad. Si el video no está fluido, es todo un problema. De todas maneras, no hay nada que sea muy sutil, pero la idea es, cuando lleguemos a los casos, darle un tiempito para que puedan entrar al link y tener el video corriendo a la par, poder frenarlo, poder mirarlo, como para que no sea, para que puedan interpretarlo antes de que yo les diga el resultado. Otra cosa, me parece que ya estamos todos conectados. Arriba de lo que Rodrigo acaba de indicarles de enlaces videos, dice con un cartel, con un paquetito al lado, Cintia Cruz. Esos casos es de alguna manera un refuerzo de la clase que todos recibieron, que fue dentro de las primeras clases que subimos y que sé que no tenía muy bien definido el audio. Entonces lo que hizo la doctora fue grabar una serie de casos, los compartió para que tengan más material para repasar. No es una clase nueva, pero lo pueden mirar y chequear y después hacernos preguntas. Bueno, Bueno, ahí se ve la presentación. sí, ya se ve perfecto. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy la va a dar el doctor Rodrigo Bagnati, que es staff del Servicio de Cardiología y de Imágenes del Hospital Italiano. Bueno, el doctor también ha sido director del Consejo de Ecocardiografía y actual miembro, por supuesto, del Consejo y codirector del curso de Ecocardiografía básico de la SAC. Esta clase va a ser de ejercicio de interpretación, como ya un poco anticipadamente dijo Rodrigo, es importante que tengan bajados los videos y bueno, quedan habilitados como panelistas para hacer preguntas. Apagamos si quieren las cámaras, pero y los micrófonos, si hay retumbo, y vamos habilitándolo para hacer preguntas y para hacerlo participativo. Bueno, muchas gracias, Ceci. Entonces, una vez más, tengan a mano, no hace falta que bajen los videos, pero tengan a mano ahí la lista de links para tocar. Si hay un caso que lo quieren ver un poco mejor, obviamente lo van a tener para ver después también. Cuando quieran escribir en el chat, yo lo tengo abierto, escriban, fíjense que donde dice en, tiene que decir a todos los panelistas, para que nos podamos leer entre todos. Si no,
puede ser que el mensaje no me llegue a mí en particular. Bueno, nuevamente buenas noches, vamos a mostrar ejercicios de interpretación de dobutamina, ya han tenido clase de estrés farmacológico, y un poco la idea ahora es al revisar un poquito el tema, pero desde el punto de vista bien netamente práctico, ¿sí? De lo que hacemos en el consultorio todos los días, mostrar algunos casos. Quizás algunos menos que lo que mostramos siempre, pero por esta limitación de que la transmisión en vivo no pueden ser tan largas y los videos muchas veces no corren todo lo bien que uno quisiera. Entonces, bueno, lo más, digamos, para arrancar, y esto ya lo habrán escuchado y lo repito una vez más, es fundamental tener, siempre que vamos a hacer un ecoestrés, bien organizado el laboratorio. En el ecoestrés con dobuta, como ustedes saben, que las complicaciones son quizás un poquito mayores, es muy importante digamos, tener toda la red de contención que uno requiere por cualquier complicación que pueda aparecer. Obviamente siempre es mejor tratar de hacer estrés farmacológico dentro de un centro que pueda atender las complicaciones. Eso no significa que sea la única manera de hacerlo, ¿sí? Esto que les muestro la foto es nuestra sala de ecoestrés. En realidad ese equipo ya no es el que está ahora hay un HD15 y fíjense, está el equipo, está la camilla, en este caso es un ergómetro supino, ¿sí? Tienen al lado el desfibrilador, ¿no? El carro de paro. Nosotros tenemos la suerte también de tener un monitor multiparamétrico, lo cual hace bastante fácil el trabajo. La bomba de infusión para dobutamina, ¿sí? Descartador, ¿no? Todos los materiales necesarios, ahí tiene que haber una pileta, eso tiene que ver con la preparación de materiales. La idea es tener, digamos, cuanto más completo el laboratorio, sobre más seguro vamos a trabajar, ¿sí? Con respecto al equipo, la foto pensé cambiarla, pero después la dejé para recordar algo que el actólogo siempre dice, y que estamos todos 100% de acuerdo, es que uno no debería dejar para ecoestrés al revés de lo que solemos hacer, que es dejar a veces el equipo un poquito más olvidado, tener el equipo más moderno en ese lugar, porque es el que requiere tener una mayor definición de imagen, tener una mayor capacidad de digitalización, obviamente poder sumar hoy en día las nuevas técnicas, ¿sí? Así que eso que ustedes ven en la imagen ya debería estar en el pasado. Por suerte hoy hemos podido cambiarlo, tenemos equipos un poco mejores, pero van a ver que muchas de las imágenes que voy a mostrar corresponden a este equipo. Bien, cuando el paciente entra a la sala, les digo cosas prácticas que a veces no están en el libro, pero fundamental, presentarse con el paciente. El ecoestrés es una maniobra bastante angustiante para los pacientes, en especial el ecoestrés con dobutamina, no tanto desde antes, sino durante el estudio. Muchas veces en algunos centros, nosotros a veces se hacen en nuestro centro, le dan el consentimiento antes de entrar al paciente para que lo vaya leyendo. Entonces lee que le pueden pasar todas las plagas de Egipto, entra muerto de miedo, y es muy importante lograr, digamos, empatía con el paciente para llegar a hacer los estudios. Muchos, digamos, si uno es medio brusco en esto, le puede pasar, que me ha pasado también, que los pacientes no acepten hacer el estudio cuando leen el consentimiento, ¿sí? Entonces presentarse, obviamente armar la historia clínica del paciente, interrogarlo, saber bien sus antecedentes, sus síntomas, particularmente la medicación. Recuerden que muchas veces desde que el médico pide un ecoestrés hasta que les llega a ustedes al consultorio, puede pasar unos buenos días. En nuestro hospital pasan a veces varios días, y tranquilamente la condición clínica del paciente puede haber cambiado en el medio, y por más que el médico haya solicitado correctamente el ecoestrés, quizás en el tiempo que pasó apareció una contraindicación. Por ejemplo, consulta por angina crónica estable, y en el mes que tardó en acceder al turno, se inestabiliza su cuadro y termina teniendo una hora de reposo unos días antes de la consulta. Por ende, es fundamental interrogarlo antes de empezar con todo el estudio, ¿sí? Un error que muchas veces hacemos es rápidamente a la camilla, y mientras se está acomodando uno lo empieza a interrogar, y después, una vez que el paciente ya está cambiado, lo que fuera, detecta contraindicaciones y tiene que volver para atrás. Así que en realidad, tratar de hacerlo de entrada, ¿sí? Obviamente, como les anticipé, detectar contraindicaciones, ¿sí? Explicar la naturaleza del estudio y de los riesgos, ¿sí? Del estudio, lo cual va de la mano del consentimiento informado. Acá es importante explicarle al paciente los riesgos que existen, especialmente con el dobuta, que ustedes de vuelta de los 3 métodos saben que es el que tiene un poquito más de chance de tener complicaciones, ¿sí? Explicar, a mí, digamos, digo, que a mí me sirve decir a los pacientes que, bueno, que puede ser que tenga tales complicaciones, que se las explico, que en general la frase que me sirve decirles es que si les iba a pasar,
que si les pasa algo en el estudio es porque les iba a pasar y mejor que les pase con nosotros en un ambiente controlado y pudiendo cortarlo cuando nosotros queremos y atenderlo de la mejor manera que le pase en su casa o haciendo ejercicio, lo que fuera. Eso en general los ayuda a entender que, bueno, que vale la pena someterse al riesgo de una posible complicación, ¿sí? O un evento adverso. Obviamente, antes de empezar también tenemos que hacer un ecocardiograma completo, esto el doctor López lo dice siempre, ¿sí? Nosotros en general no es que hacemos todas las mediciones de un ecocardiograma normal, pero no dejamos de hacer todas las ventanas rápidamente en bidimensional, ponerle color a las válvulas, medir la presión pulmonar, ¿sí? Tratar de identificar alguna cosa, si aparece una valvulopatía, obviamente cuantificar la valvulopatía para arrancar el estudio con toda la información necesaria. Recién cuando tenemos todo eso hecho y el paciente está acostado, colocaríamos la vía periférica, ¿sí? Esto va a depender de cada centro, también de las cosas prácticas. Les digo, en nuestro centro los pacientes lo que les pedimos es que saquen la ropa de la cintura para arriba y les ponemos un camisolín con la abertura hacia adelante, o les pedimos que se queden con la remera, o sea, con la última capa de ropa que tengan, sin corpiño en las mujeres, para poder trabajar cómodos sobre el tórax y levantamos en el centro, como hacemos en el eco transtorácico, para hacerlo más práctico. Bien, y obviamente hay que seleccionar el protocolo a utilizar, eso va a depender del pedido del médico y también va a depender de la historia clínica del paciente. Las indicaciones me imagino que ya las habrán repasado cuando en las charlas, digamos, charlas teóricas, saben que un ecoestrés es apropiado cuando, esto obviamente son cosas que uno tiene que relevar antes de empezar el estudio, ¿no? Es apropiado en pacientes con enfermedad crónica que no pueden ejercitar, porque recuerden que en el algoritmo por el cual uno selecciona un método de apremio, siempre es deseable o preferible realizar apremios con ejercicio a los apremios farmacológicos, ¿sí? Entonces, siempre que el paciente pueda ejercitar, tratemos de usar un eco con ejercicio porque le agrega al estudio, ¿no? A la información del ecoestrés, toda la información de la ergometría. Solo cuando el paciente no pueda ejercitar, entonces, bueno, en algunos casos determinados, vamos a usar el eco con dobuta. Es el método de elección para el diagnóstico de viabilidad con fracción de eyección disminuida, ¿no? Es útil para la evaluación prequirúrgica de pacientes, igual que el ecoestrés con dipyridamol, en pacientes generalmente que tienen riesgo de moderado, riesgo de paciente, ¿no? De moderado más, que van a ir a cirugía, de moderado o alto riesgo cardiovascular. En el escenario de la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente, también la indicación es apropiada. Es no certera, o sea, puede dejar alguna duda, utilizarlo en la evaluación de la terapia antianginosa, o sea, hacerle solo el estudio al paciente para ver si está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Yo en particular en algunos casos lo uso así. En las cirugías de riesgo intermedio y pacientes de riesgo intermedio también puede generar alguna duda más, pero muchas veces se utiliza, ¿sí? Y es inapropiado como primer estudio en un paciente que puede ejercitar, como les decía, y en los pacientes que tienen contraindicaciones al ingreso. De esto es la que todos, bueno, la hipertensión es una contraindicación relativa, la vamos a repasar. El aneurisma inferior, particularmente cuando es reciente, hay que tratar de evitar hacer un ecoestrés con dobuta, porque son los pacientes que pueden tener una complicación por una ruptura, y obviamente no estaría indicado en cirugías de bajo riesgo, como prequirúrgico, ¿no? Cirugía de bajo riesgo y pacientes de bajo riesgo. O sea, en lo que es prequirúrgico, si el paciente es de alto riesgo o va a una cirugía de alto riesgo, ahí estaría indicado hacer un ecoestrés con dobutamina. Cuando es de bajo riesgo, ya sea la cirugía o el paciente, no sería redituable, porque eso tiene que ver con la probabilidad pretest y con el riesgo de que haga una complicación, y en el riesgo intermedio puede ser más discutible y por eso está como no certero. Entonces, de esto llévense, acuérdense siempre que se pueda, ejercicio primero, si no se puede, vamos a los estudios farmacológicos, la sensibilidad y especificidad de la dobutamina y el dipyridamol, según los metaanálisis, son similares, ¿sí? Y uno elegiría, ahí me parece que lo importante es saber qué se hace bien en su centro, y elegir el estudio que se haga mejor en cada centro. Por algún motivo no me pasa. Ahí está. Bien. Recuerden repasar contraindicaciones, las vamos a pasar un poquito más rápido estas. Obviamente es una contraindicación absoluta que haya tenido un infarto agudo, o sea, en el periodo agudo un infarto no se puede hacer. En una angina inestable lo mismo. En general la elevación de troponina se toma como una contraindicación para hacer el estudio, o el dolor obviamente en reposo, o la angina rápidamente progresiva.
que tenga una arritmia cardíaca no controlada, obviamente la arritmia ventricular no hay ninguna duda. La fibrilación auricular, si bien no es una contraindicación, la experiencia con la dobutamina es que la dobutamina suele disparar la fibrilación auricular la mayoría de las veces rápidamente, con lo cual el estudio pierde bastante valor. Entonces, no es que lo contraindica, pero tratamos de no hacerlo en ese escenario. La estenosis aórtica severa, cuando está sintomática, es una contraindicación para hacer una prueba de apremio. Si está asintomática, puede ser una indicación en valvulopatías, generalmente con ejercicio. La insuficiencia cardíaca descompensada es una contraindicación absoluta, ¿sí? Podría ser relativa si uno piensa que uno podría compensarla después de hacer estudio. El tromboembolismo pulmonar en el periodo agudo, la miocarditis en el periodo agudo, la disección aórtica a nadie se le ocurriría, ¿sí? Y después con indicaciones relativas, lesión de tronco ya conocida, o sea, ¿para qué apremiar a ese paciente? Anormalidades electrolíticas que se pueden corregir, la hipertensión que se puede corregir, esto es, como les decía, como el paciente entra muy angustiado, porque leyó el consentimiento o porque uno le contó el consentimiento en el momento, no es nada raro que estén hipertensos de entrada en el estudio. Muchas veces en el tiempo que uno tarda en colocar la vida, conectar el electro, hacer el electro, charlar un poco con el paciente, la presión se va acomodando y deja de ser una contraindicación. En otras veces tenemos que tratar al paciente y citarlo o a la tarde o a otro día para poder hacer el estudio. En general, estar con una arritmia, ya sea rápida o lenta, va a depender de cuál, obviamente es una contraindicación relativa. Ahí yo les metí la fibrilación auricular y los bloqueos de alto grado, obviamente son. Dentro de los efectos adversos, acuérdense que vamos a tener arritmia ventricular compleja, ¿sí? Náuseas, dolor de cabeza, hipotensión, bradicardia, arritmia supraventricular, hipertensión. Estas son las cosas que hay que conocer, generalmente están escritas en el consentimiento informado. Lo que nosotros vemos en la mayoría de los pacientes es que les agarra calor o rubor facial, eso es lo primero que aparece, que empiezan a sentir raro, como cosquilleo en la piel, eso para nosotros es bueno porque significa que la dobutamina está llegando. Va a pasar más de una vez que uno piensa que está pasando la dobutamina y la vía no es tan buena como creía, y pareciera que el efecto nunca llega. Entonces cuando uno ya el paciente empieza a sentir rápidamente calor, está como hormigueo en la piel o rubor, no estamos tranquilos de que la dobutamina ya está haciendo su efecto. Palpitación es algo que los pacientes se quejan muchísimo. Piensen que a diferencia del ECOS-3 con ejercicio, estos pacientes tienen una discordancia muy grande entre lo que le está pasando a su corazón y al cuerpo, ¿no? Obviamente cuando corremos, todo el cuerpo está adrenalínico, por decir una manera, y el corazón va en sintonía y uno no siente el corazón, pero cuando uno está quieto en una camilla y el corazón empieza a latir más rápido y más fuerte, genera una sensación displacentera. Y para el paciente que no entiende que esto es una respuesta normal, es realmente muy molesto. Es una de las cosas que más se quejan los pacientes, como que sienten el corazón latir en la base del cuello y les genera realmente temor. Muchos pacientes después del ECOS-3 con dobuta juran que nunca se van a hacer de vuelta, después los volvemos a compensar, ¿sí? Temblores o escalofríos suele ser bastante frecuente, y esto que les digo, este estado de ansioso, esta sensación de que algo raro les está pasando y no terminan de entender bien qué, son las cosas que habitualmente más se quejan. Y después de las cosas que no se quejan, sino que son signos, la hipotensión creo que es algo de lo que más frecuentemente vemos, junto con la aparición de arritmias. Los efectos adversos que amenazan la vida son obviamente mucho menos frecuentes. En el ECOS-3 con dobuta están descritos en 300, 350. Yo creo que hoy en día esto es menos todavía, si uno hace, digamos, protocolos con cuidado, dirigiendo bien a los pacientes y todo, es menos todavía, por lo menos en el hospital. Yo sé muchos años que estoy ahí, que se hace ECOS-3 con dobuta todos los días. Hace un tiempo se hacía solo ECOS-3 con dobuta, hacían 6, 8 por día, y no veíamos complicaciones en años. Complicaciones importantes como las que voy a nombrar ahora, como ruptura cardíaca, FB, espasmo coronario refractario, infarto de miocardio, asistolia o Takotsubo. De estos hemos visto infarto con supra, hemos visto Takotsubo, y espasmo coronario también, pero no refractario, la verdad. Sí, prolongado, pero no refractario. Entonces, una vez que el paciente aceptó hacerse el estudio, vimos cuál es la razón por la cual se lo está haciendo. Recuerden, muy importante, saber qué medicación está tomando el paciente, especialmente tener en cuenta si está tomando o no betabloqueantes. Saben que los betabloqueantes no necesariamente hay que suspenderlos antes de un estudio, pero nos van a cambiar obviamente la respuesta a la dobutamina.
Entonces, si uno ya ve como está muy beta bloqueado y de entrada no responde, quizás pueda modificar un poco el protocolo, pero por supuesto hay que conocer toda la medicación, y como probablemente vamos a pasar a atropina, hay que saber las contraindicaciones para pasar a atropina. El paciente no puede tener glaucoma, no puede tener enfermedad prostática que sea florida, porque eso puede empeorar el cuadro. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a empezar al estudio. De las cosas prácticas, obviamente hay que buscar una vía que sea buena. Hay que tratar que la vía de infusión que va de la bomba a la vía sea lo más corta posible y que esté purgada antes de empezar, porque esto, cuando se quedan mililitros, tarda un montón de tiempo en correrse ese volumen, y si no está bien purgada, la gente va a tardar, no va a tener la respuesta que deseamos, y que la vía también sea corta y sobre todo que tenga, no me acuerdo el nombre ahora, pero digamos, la llave para hacer la infusión de otras medicaciones, como por ejemplo la atropina, lo más cerquita posible de la aguja, por decirlo de una manera, ¿sí? Y acordándose obviamente de clampear hacia distal para que cuando uno inyecta la medicación rápidamente podamos ver el efecto. El protocolo habitual, el que hacemos todos los días en la gran mayoría de los pacientes, es el que ven en la pantalla. Habitualmente no arrancamos de 5 gamas, arrancamos de 10 gamas, ¿sí? Y hacemos, como ven ahí, fases de 3 minutos, 10, 20, 30, 40 gamas. Si a 40 gamas no logramos el objetivo de frecuencia cardíaca, del cual ya les han hablado, empezamos a pasar a atropina, ¿sí? De 1/4 hasta la dosis, digamos, de 1 miligramo, se puede pasar hasta 2 miligramos. Lo que les decía, si uno tiene en cuenta a veces que los pacientes que vienen con beta bloqueantes y está viendo ya que con las 10 gamas no está moviendo nada la frecuencia cardíaca, habitualmente lo que hacemos es, en vez de esperar la atropina al final, con cada cambio de infusión, entre 10 y 20, entre 20 y 30, entre 30 y 40, vamos haciendo los cuartos de atropina para tratar de mejorar la frecuencia cardíaca, porque ya asumimos que la respuesta va a ser pobre. El beta bloqueante, para revertir, no lo usamos en todos los casos, lo usamos cuando casos de estudios positivos que no resuelven rápidamente, a diferencia del dipirilamol, que siempre se pasa la minofilina, ¿no? Recuerden simplemente motivos para detener la prueba, obviamente que la prueba sea suficiente, llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. La presión, el límite es 220 de sistólica, esto es algo que que también hay que trabajar con el paciente. En nosotros nos pasa con el monitor multiparamétrico que el paciente está viendo la presión, puede mirar la pantalla y va viendo que sube, y la gente no puede entender que tener 180, 190 de sistólica puede ser algo normal, así que eso hay que trabajar con el paciente. Llegar a 50 gamas de dobutamina y 1 miligramo de atropina sería el máximo, digamos, ¿no? Un punto para finalizar el estudio. Muchas veces cuando tenemos beta bloqueantes llegamos a 50 gamas, llegamos a la atropina y acá no hay que perder, es increíble, pero a pesar de tener 50 gamas y tener la atropina, a veces el hand grip, o sea, hacer estrés matemático, especialmente el hand grip me da mucho resultado, aún con 50 gamas agrega 10 latidos y con eso muchas veces logramos el objetivo, ¿sí? Obviamente, esas son las cosas de objetivos de lo que nosotros podemos medir. Después tiene que ver con las complicaciones que puedan aparecer. Si aparece arritmia ventricular frecuente, uno debería frenar. Si una taquicardia supraventricular se descompensa, habría que frenar, ¿sí? O lo mismo que si se dispara una fibrilación auricular. Si aparece angor o disnea y eso va creciendo, o sea, se va aumentando, uno debería frenar el estudio. ¿Sí? Las anormalidades mayores, cuando hay una gran cantidad de segmentos también, o caída de reacción de eyección, que habla de enfermedad severa o de múltiples vasos, uno también debería frenar el estudio en ese momento. Si tiene un infranivel mayor del ST, también debería frenar en ese momento, al igual que el supra, el infra se considera relativo, pero no tiene un gran infra del ST y un defecto regional, ¿para qué seguir insistiendo? Estas son las cosas que me parece que uno tiene que manejar juiciosamente para tratar de disminuir esa tasa de complicaciones que hablábamos hoy. ¿Sí? No tratar de sacarle todo el jugo, a veces con tener la información que uno busca es necesario. Y lo otro es la caída de la presión arterial. En el ecostrés con dobutamina es frecuente que se genere hipotensión, a veces por una reacción directa a la droga, la mayoría de las veces por la presencia de gradiente obstructivo, gradiente dinámico obstructivo subaórtico, que hace caer la presión. Si esa presión cae más de 20 milímetros de mercurio, uno debería suspender el estudio. Eso es lo que dice el libro. En mi experiencia, si cuando empieza a caer la presión y uno constata que es por gradiente dinámico, en general
no he visto pacientes que reviertan esa tendencia. Donde empieza a caer, a medida que continúa el estudio, cada vez cae más la presión y si uno le aumenta la dobutamina, más todavía. Por lo tanto, en esos casos generalmente no esperamos mucho para la suspensión del estudio. Bien, entonces habiendo repasado un poquito las cosas que uno debería hacer con el paciente, no sé por qué me quedo con tiempos, que uno debería hacer con el paciente antes de ingresar, ¿sí? Desde, por supuesto, interrogarlo, tomar el consentimiento, evaluar las contraindicaciones, ¿no? La medicación, preparar al paciente, la vía, la medicación, ¿sí? Todas las cosas que uno debería, por supuesto, ingresar al paciente en el equipo, capturar las imágenes basales, estar muy contento con las imágenes basales, ¿sí? Recuerden que en el ecostrés con dobutamina es más fácil, obviamente, que en el ecostrés con ejercicio, porque el paciente está quieto, pero no deja el paciente justamente de hiperventilar un poco, de transpirar, la frecuencia cardíaca aumenta mucho, y eso tiende muchas veces a empeorar la ventana acústica, por ende, si la ventana de entrada no es buena, hay que tener mucho cuidado, o sea, entender que el estudio puede llegar a no ser suficiente, sometiéndolo a un riesgo que a veces puede ser considerable. Entonces uno tiene que evaluar todas estas cosas antes de empezar. Entonces, como un poquito la idea de la clase era hacer ejercicios de interpretación. Vamos a empezar con estos casos. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede escribir algo en el chat como para saber yo también si los puedo leer? Por favor. Que no sean insultos. Sí, te escuchamos. Bien, perfecto. Entonces yo voy a tratar de ir haciéndole, para no decirle yo todos los casos, voy a hacer preguntas al aire. Vayan abriendo si quieren el link del caso 1, ¿sí? Y ojalá me puedan contestar por acá lo que creen que están viendo, que puede estar fuera de lugar, como para seguir discutiendo, ¿sí? Este es un paciente de 49 años, hipertenso, dislipémico, que viene con un dolor precordial atípico en la parrilla costal izquierda, ¿sí? En la etapa basal, o sea, le interrogamos al paciente, no tomaba medicación, ese es el motivo de consulta. En la etapa basal tenía 13,8 de presión, 72 de frecuencia cardíaca, 9.000 era el doble producto, ¿sí? Un electro sin alteraciones, obviamente en reposo sin síntomas. Empezamos el protocolo de butamina, 10, 20, 30, 40 gamas. ¿No? Me imagino que lo han hablado con Martín, pero realmente uno toma la baja dosis cuando ya empieza a detectar cierta movilización de la frecuencia cardíaca. En este caso rápidamente empezó a responder, ya con 100 latidos tomamos la baja dosis, ¿sí? Llegó a tener 160 de presión y 155 latidos en el pico de dosis, sin cambios en el electro, sin síntomas. Finalizamos el estudio por ser suficiente y lo recuperamos. Y estas son las imágenes, ¿sí? Entonces, esto, recuerdan que dijimos siempre arrancar con un estudio basal. Este es el estudio basal del paciente, eje largo, eje corto, 4 cámaras, 2 cámaras. Voy a volver un poquito para atrás para recordarles esto. La forma en que uno toma las ventanas depende del estudio y depende también un poco de la ventana del paciente. El estandarizado para ecostrés con dobuta generalmente es eje largo, como estoy mostrando yo, para external, eje corto, 4 cámaras y 2 cámaras, ¿sí? Pero muchas veces las ventanas no ayudan y uno puede alterar estas ventanas. En el ecostrés con ejercicios generalmente arrancamos por la vista apical, porque suele ser la que más rédito nos da, y como uno tiene poco tiempo para tomar las imágenes, rápidamente quiere ir a la ventana que más rédito le dé. En el ecostrés con dobuta, la ventaja es que uno puede mantener al paciente con la dobuta a esa frecuencia cardíaca alta todo el tiempo que quiera, especialmente cuando el estudio parece normal. Obviamente cuando hay complicaciones a uno no le divierte mantener la dobuta, pero nos da mucho más tiempo para tomar ventanas. Y en general este es el esquema que usamos, y se lo voy a mostrar de vuelta de cero, perdón. Ahí arranca entonces, estudio basal, eje largo, eje corto, 4 y 2 cámaras. Antes de pasar a la próxima imagen, les pregunto si alguien ve un defecto basal. ¿Por qué no me deja frizar este estudio? Alguien que me responda si le ven algún defecto de base a este estudio. Bien, Cintia pone un defecto de ínfero basal. ¿Alguien más concuerda con eso? Otra cosa muy importante, obviamente, es tener buenas ventanas para evitar
falsos positivos dependiendo de la ventana. Bien. Sí, la verdad que yo coincido que es un estudio que es bastante normal, ¿sí? Fíjense, basalmente, de entrada puede dejar alguna duda, pero después en el eje corto la contracción está bien, el 4 cámaras está muy bien, en el 2 cámaras está muy bien. Vamos a ver cómo se comporta en el esfuerzo, ¿sí? Entonces, esto es el eje largo, basal, baja dosis, pico de dosis abajo a la izquierda, recuperación abajo a la derecha. Ahora lo voy a poner de vuelta. Ahí está. No sé si hay algún defecto. Muy bien, Anto, no hay defectos. Vamos al eje corto. Gracias, Carlos. Tampoco hay defecto de contractilidad. En el eje corto, fíjense, lo esperable es siempre con la dobutamina. Rápidamente va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractilidad, van a ver esos ventrículos hiperdinámicos, como se ve muy bien acá en el eje corto, ¿sí? Ojo, que acá, por ejemplo, hay algo, muchos de estos casos que les muestro no son las imágenes ideales, pero está bueno para repasar algunas cosas. Fíjense de cortar el ventrículo siempre en el mismo lugar, ¿no? No sé qué les parece el eje corto que está puesto como a pico, con respecto al eje corto que está puesto como basal y baja dosis, pero fíjense que el ventrículo parece mucho más chico, parece un poquito más distal a los músculos papilares, ¿sí? Entonces no estamos comparando exactamente lo mismo, y esto no debería pasar. Los equipos traen todos un método que permite comparar, que permite ver la primera imagen que tomamos, y mientras tomamos la siguiente poder comparar y tratar de que sean iguales, con la misma profundidad, con la misma orientación, con la misma rotación, para que sean comparables, ¿sí? Ahí pasó el 4 cámaras, y este es el 2 cámaras. Y la pregunta es si alguien ve algún defecto contráctil, ¿sí? ¿En qué nos basamos para dar efecto contráctil? Obviamente ya lo habrán visto, ya sé que lo recontravieron en las charlas introductorias y en las charlas previas, ¿no? En el desplazamiento y en el engrosamiento. En este caso todo parece desplazarse igual, todo se acerca igual a la línea media. Este es un estudio normal como para empezar, ¿sí? Fíjense, que una cosa. Ah, está bien. Bien. Este es el siguiente caso, ¿sí? Un paciente de 74 años. Por favor, me está volviendo loco que se me pasan las diapositivas, están como con tiempo. Un segundo, perdón, quiero ver si puedo corregir esto para que no nos vuelva loco el resto de los casos. Bien, ahora sí, ahora mejoró. Bien, paciente de 74 años, hipertenso, con un infarto en el 2012, que tenía puesto un stent a la descendente anterior, la primer ramo diagonal, asintomático, con un eco donde estaba descrito disquinesia septoapical, podría ser secuela de su stent previo a la descendente anterior, un SPECT, una cámara gamma, que mostraba también la secuela septoapical, lo cual obviamente refuerza que esto realmente es un defecto de contracción, y le piden un ECOS-3 para control, ¿sí? A este paciente. La primera pregunta es, ¿qué opinan de esta indicación del ECOS-3? Esto es algo que vemos todos los días. ¿Es una indicación apropiada? ¿No les parece una indicación apropiada? Alguien que me haga un comentario para que no me sienta tan solo. Bueno, en general, esto es algo que históricamente, yo no sé, perdón si por las dudas, cuando comenten pongan a todos los panelistas, porque solo veo respuestas de Antonella y de Carlos, y alguien más que no me había contestado, y no sé si es porque no, y de Cintia. No sé si es por eso. A ver, a todos, acá todos. No, son los que están comentando. Bien. Entonces, recuerden que digamos, esto es algo que históricamente ha pasado muchísimo, por lo menos cuando yo estaba en la residencia, era como que todavía existía este concepto de que, perfecto, la indicación dice que no está bien porque podría hacer ejercicio.
estoy de acuerdo, hay que ver con 74 años si podría hacer el ejercicio suficiente como para que el estudio sea suficiente. No es solo la posibilidad de poder pedalear, obviamente, sino que uno tiene que pensar si va a poder llegar a una carga suficiente, porque si no después vamos a tener una gran tasa de estudios negativos, pero insuficientes, ¿sí? Lo más que eso iba a que hay una cosa histórica de que los pacientes que ya tienen un evento previo hay que controlarlos periódicamente con apremios, ¿sí? Esto se hizo así durante mucho tiempo, por lo menos en mi centro se hacía terrible, pacientes que tenían cámara gamma anual, estoy hablando hace 10 o 10 años atrás, ¿sí? Se iban moviendo fluorescentes con los años. Esto ya está demostrado que no, ¿sí? Y lo que hay que hacer a los pacientes es tratar de seguirlos por los síntomas y en general después de una revascularización satisfactoria, si recién uno empezaría a pedir pruebas de control, según dicen las guías de indicación apropiada de la Sociedad Americana, después de 3 años de una angioplastia o después de 5 años de una cirugía de revascularización miocárdica. En este caso, puede ser que ese dato se cumpla, también hay que ver, por supuesto, si la revascularización había sido todo lo satisfactoria que uno quisiera, ¿no? Pero en general el estudio pedido solo por control no debería ser la regla, digamos. Parece que debería ser, tiene que estar guiado, como dicen ahí, tiene que estar sintomático o tener algún motivo por el cual uno quiere estar buscando isquemia, no ir a pesquisar cosas que uno no sospecha. Porque después muchas veces encontramos cosas, especialmente con la glutamina, y hay que actuar en consecuencia. Entonces este paciente arranca de etapa basal con 135, 70 de presión, 60 de frecuencia cardíaca, con antecedente de infarto, muy probable que haya estado beta bloqueado, en ritmo sinusal, sin alteraciones de conducción, sí con una T negativa de B1, B3, quizás eso fue lo que el cardiólogo, digamos, le hizo pedir su provocadora. Empezamos el estudio, en baja dosis no vemos cambios, en pico de dosis llegó a 135 de frecuencia y 135 de presión y 125 de frecuencia, que para un señor de 74 años es adecuado, ¿sí? Y en ese contexto desarrolla un bloqueo de rama izquierda. Cuando recupera, se va al bloqueo de rama izquierda, vuelve a tener test negativas de 1 a B3, uno se pregunta si esos cambios tienen que ver con un trastorno isquémico, es secuela de su infarto previo, o pueden ser modulación por este bloqueo de rama izquierda que entra y que sale. Sería raro porque los tenía basalmente, pero bueno, podría ser. Bien. Si tiene defecto y reversión del espectro y el paciente está asintomático, no me parece indicación por control. Perfecto, Roger. Estamos de acuerdo entonces en eso, ¿no? Si está asintomático, en general, no pedir estudios por las dudas, tratar de tener siempre un motivo o una pregunta que responder. Entonces, este es el estudio del paciente. La verdad que se ven bastante feas las imágenes así, pero la definición de las imágenes. Y me gustaría que esto es el estudio en 4 cámaras. No les mostré ahora todo el estudio basal. Las 4 cámaras. Y me gustaría saber de vuelta si alguien ve un defecto de contracción o no. Bien, lo que llama la atención en este estudio es este movimiento del septum, ¿no? Pero recuerden que el paciente había hecho, perfecto, septo apical y apical, muy bien, que es lo que estamos marcando, pero fíjense este movimiento como bamboleo del tabique interventricular, y recuerden que el paciente de entrada, había hecho un bloqueo de rama izquierda, dije de entrada porque al mismo tiempo estoy pensando que es cierto que el paciente tenía un defecto septoapical descripto, es cierto que la punta no colapsa bien, pero un poco lo que iba orientado al caso era ver este movimiento nuevo que aparece acá, ¿sí? La manito del mouse la ven, ¿no es cierto? Carlos. Bueno, este movimiento que ven acá, este bamboleo, si se debe a un trastorno de contracción o no. Vamos a ver otras vistas. Alguien dijo ahí, el paciente tiene bloqueo de rama izquierda. Fíjense lo que les decía yo acá, este paciente, fíjense que no arrancó con un paraesternal eje largo, arrancó con una apical de 4 cámaras, y me estoy yendo a una apical de 5 cámaras, no es lo ideal, pero cuando no tenemos paraesternal, tenemos mala ventana, hay que usar las ventanas que tenemos, ¿sí?
y tratar de sumar varias ventanas, porque recuerden que los efectos de contracción siempre hay que tratar de verlos en más de una proyección para estar seguro de que existen. Acá, en este 5 cámaras, la punta parece un poquito falsa punta, y fíjense que sigue existiendo ese movimiento del septum, que como bien dijo Carlos, probablemente tenga que ver con su rama izquierda. Recuerden, entonces, cuando no saben si este movimiento, que acá es bastante grosero, pero otras veces no lo es tanto, y muchas veces genera la sensación de un defecto septoapical, si quieren estar seguros que tiene que ver con bloqueo de rama izquierda, en general lo que hay que hacer es ir a mirar la cara anterior, ¿sí? Porque es muy raro tener un defecto septoapical estricto, o de todo el septum anterior, sin tener compromiso de la cara anterior, ¿sí? Entonces acá, no sé qué les parece la cara anterior, ¿alguien quiere contestar? En principio, la cara anterior parece contraerse bien, por lo cual esto iría a favor de lo que da rama izquierda. Y mi pregunta es, ¿qué les parece la cara inferior en el pico de dosis? Recuerden que si no ven el video bien, gracias Cintia, si no ven el video bien, tienen la posibilidad de tocar los links ahí de la página para ver los videos en YouTube y frenarlos y mirarlos de vuelta. Bien, perfecto. Entonces, Cintia pone que tiene un defecto, que le parece inferior apical, pero que tiene un poco de BD. ¿Y qué significa que tenga un poco de BD? Bien, Carlos dice que es normal. Yo estoy de acuerdo con Cintia, o sea, obviamente no se mueve normal esa pared, pero tengan en cuenta que lo que estamos viendo ahí, como dice bien Cintia, es que hay un poco de BD, y si hay un poco de BD, lo que estamos viendo en realidad todavía es el septum y el movimiento disquinético del septum por el bloqueo de rama izquierda. Y esto, además de para que vean el bloqueo de rama izquierda y tenerlo en cuenta, perfecto, Cintia que lo puso ahí, no son verdaderos 2 cámaras, esto es algo bastante habitual, que se ve en muchos Ecos 3, que si uno toma correctamente el 2 cámaras, piensa que está viendo la cara inferior cuando está viendo el septum posterior, y muchas veces eso puede generar confusiones en el diagnóstico. Recuerden que, como Jorge nos dice siempre, la cara inferior la tumba el ecocardiografista. ¿Sí? Y este es un 3 cámaras. ¿Sí? Y fíjense qué difícil que se hace la evaluación cuando hay un bloqueo de rama izquierda, ¿no? La fracción de eyección parece deprimida, pero si lo miran, en general el estudio tiende a desplazarse, tiende a engrosar, y el septum claramente tiene un movimiento disquinético. Este estudio, si no recuerdo mal, es un estudio negativo para isquemia, que tenía una disquinesia septal en el pico de dosis por un bloqueo de rama izquierda en fase 3. Vamos a ir con otro caso. Este es el caso, perdón, si este es el 3, no vamos a ver el 3, vamos a pasar directamente al caso 4. Bien, su paciente de 75 años, tabaquista, claudicador intermitente, que tiene una angioplastia periférica, o sea, paciente vascular, con el cual ya arrancamos con un pretest alto, que tiene un SPECT con isquemia inferior versus atenuación diafragmática, y que le pide un ECOS 3 con dobutamina. Esta es una indicación bastante frecuente, el desempate entre las técnicas de imágenes, ¿no? Cuando es algo que vemos mucho en el hospital, cuando una técnica les queda alguna duda, tratan de buscar una segunda técnica para confirmar o descartar el defecto, ¿sí? Y fíjense, basalmente, el paciente arranca con una presión de 120-50, frecuencia cardíaca de 67, tenía una R embrionaria de 3 y en ABF, también la otra cosa que genera duda con respecto a la cara inferior. En baja dosis, esos datos, en pico de dosis llega a tener 132 de frecuencia, que para 75 años está muy bien, un doble de producto de 20.000. El electro sin cambios no refiere síntomas, y en la recuperación sigue sin cambios de electro, no refiere síntomas. Y este es el estudio. Bien, este sí es el estudio basal. Fíjense que la progresión normal de ventanas que decíamos, eje largo, eje corto, 4 cámaras, 2 cámaras, ¿sí? No sé qué les parece, pareciera que todo se desplaza y que engruesa de forma pareja.
estudio con motilidad normal y función normal. Pasamos al eje largo. Recuerden que pueden abrir los links para ver los videos ahí en YouTube. La pregunta es si este estudio les parece normal o no. En esta ventana, lo voy a pasar a la próxima. Priscila pone que el efecto del estudio le parece normal. Gracias, Prisi. ¿Lo ven para saber nomás, en la transmisión así en vivo, ¿lo ven fluido el video o se ve entrecortado? Bien. Gracias, Jessica. Entonces recuerden eso, traten de ir abriéndolos. Este es el caso 4. De ir abriéndolos desde la página, ¿sí? Desde la página están los links a los videos en YouTube para que los puedan ver en vivo y frenar y todo, ¿sí? Perfecto. Bien. Gracias, Rafael. Gracias, Jessica, ahí que están aclarando. Bueno, acá de vuelta les parece normal. Yo estoy de acuerdo. Hay un movimiento un poco raro acá. De vuelta, fíjense que esta ventana de eje corto es un poco más apical que las que están en el basal y en la baja dosis, ¿sí? Vamos a poner en 4 cámaras. Recuerden que es un estudio para descartar si la cara inferior tiene un defecto o no, o sea, para ver si empatamos o desempatamos o nos peleamos con la cámara gamma. ¿Qué les parece el septum? El septum posterior basal, recuerden que se comparte con el territorio inferior, ¿y les parece normal o no? Les muestro 2 cámaras. Bien, Jessica en el eje corto le da duda de cara inferior, que era un poco ese movimiento raro que yo les decía, pero era una ventana un poco polémica. El septum posterior basal deja alguna duda, ¿no? Porque se vuelve para atrás y les muestro otra vez. Fíjense que parecía estar como diskinético, ¿no? A medida que se cierra. Que se cierra todo el ventrículo, ¿qué decimos? El septum posterior se pone diskinético, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Y vamos a poner la cara inferior, y fíjense que se ve un movimiento muy similar en la cara inferior. Parecía estar frenado la cara inferior en el sector medial, y lo mismo en el sector basal. Y por ende, este estudio se informó, si no recuerdo mal, como positivo en la cara inferior. ¿Sí? Se le hizo un cateterismo y el paciente no tenía lesiones significativas. ¿Sí? Entonces recuerden, siempre la cara inferior es un lugar que es bastante polémico. Este paciente no había tenido ni dolor, ni defectos, ni cambios de electro, lo cual no descarta que tenga un defecto inferior, lo hace un poco menos probable. El defecto pareciera estar. Recuerden también que el hecho de tener coordenadas normales no significa, ¿no?, de tener arterias epicárdicas normales, no significa que esto haya sido un falso positivo, sino que lo que significa es que no tiene enfermedad coronaria epicárdica. Hay otros motivos por los cuales el paciente podría tener defectos inferiores, pero tengan en cuenta siempre, cuando vean la cara inferior, estar seguro de verlo más de un segmento a la vez, y la verdad que en el eje corto es cierto que dejaba alguna duda, pero englosaba bastante mejor que en las 2 cámaras, y eso nos tiene que llamar la atención. Sin embargo, no digo que el efecto no está, yo hoy en día lo sigo viendo, ese efecto, por lo menos cuando se ve el estudio. Vamos con un caso más, este es el 5 ahora. ¿Sí? El caso 5 es un paciente de 84 años, hipertenso, dislipémico, extabaquista con glucemias alteradas, que viene con un dolor precordial en clase funcional variable de difícil caracterización. Esto es otra consulta de todos los días, ¿no? Ese dolor que nos cuentan, que no es suficiente como para decir que es algo, pero tampoco nos deja tranquilo que no sea nada, y por ende pedimos una prueba evocadora. Recuerden que si el paciente pudiera ejercitar, arrancaremos con ejercicio. En 84 años, salvo que esté muy bien, es probable que no llegue a hacer todo el ejercicio que necesitamos, por ende se pide un estrés farmacológico. Y fíjense, basalmente tiene bloqueo de rama izquierda, en baja dosis tiene rápidamente aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí?
Esto en la gente mayor, obviamente que no está tomando beta-bloqueantes, es muy frecuente que estar muy atento, porque uno empieza la infusión de dobutamina, a veces se da vuelta, toma el electro, capaz que se pone a empezar a preinflamar, se da vuelta y en 1 minuto el paciente volvió la dobutamina y ya está con frecuencias cercanas al pico, ¿sí? Entonces por eso es que en general la recomendación para mí es tratar de los primeros minutos no salir al lado del paciente, para tratar de no perdernos las primeras manifestaciones, ¿sí? Rápidamente, fíjese que el pico de dosis está tomado con la misma frecuencia que la baja dosis, subió un poquito más la presión, ¿sí? Entonces en realidad es el tiempo que tardamos en tomar las ventanas, hasta terminar de subir un poquito más la presión, y lo recuperamos. Y este es el estudio, ¿sí? Acá no está el basal, arrancamos directamente por el parasternal, tienen arriba a la izquierda el estudio basal, arriba a la derecha el baja dosis, abajo a la izquierda el pico de dosis, esto es la disposición habitual, que vemos estudios todos los días, y en la recuperación, abajo a la derecha. De esta vista, ¿a alguien le llama la atención algo? ¿Estudia normal o no es normal? Bien, vamos a pasar a ver si con la siguiente ventana se convencen un poco más. Seguro que también están abriendo el link ahí en YouTube. ¿Sí? Esto es un basal, baja dosis, pico dosis bajo la izquierda y la recuperación. ¿Qué les parece la función en la recuperación? Si lo pregunto ahí, porque se lo guardan como más evidente todavía, ¿no? Vamos a pasar a la ventana. Y acá creo que los voy a convencer. Perfecto, está más dilatado Jessica, estoy de acuerdo. Tiene empeoramiento de la función ventricular. Perfecto, Carlos, positivo en 2 territorios, dilatación de la cavidad, posible enfermedad de múltiples vasos, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y fíjense acá en las 4 cámaras, está bastante claro, si bien tiene esa disquinesia septal, que recuerden, podría estar explicada por su bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Fíjense qué pasa con la punta, que deja de cerrarse cada vez más, ¿no? Se dilata el ventrículo izquierdo, empeora la función, esto es signo de enfermedad, ¿no? Es un estudio positivo de alto riesgo. Concuerdo que puede ser más de un territorio. Y fíjense, el 2 cámaras, de vuelta, ¿no? El movimiento disquinético en el estudio basal, pero fíjense que claramente la punta queda toda abierta, ¿no? Redonda. Y en el pico de dosis de la cara anterior, lo único que realmente se desplaza e ingresa es lo basal, el resto está todo quieto, como congelado. Lo mismo lo va a pico inferior, ¿sí? Y empeora la función, inclusive en la recuperación, la función parece un poquito peor que en el pico de dosis, aunque vean que no bajó mucho la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es un estudio positivo en territorio anterior y lateral. Y el resultado era este. Lo informamos como positivo para isquemia, territorio anterolateral e inferior-apical, y la CCG mostró una DA del 80% en el tercio medio. La verdad que algunos veces esperaba una DA un poquito más proximal por la magnitud de las lesiones y todo. Yo creo que probablemente sería más proximal que esto. Y el resto de las arterias eran sin lesiones significativas. Bien, vamos a ir al caso 6, ¿sí? Ya quedan no tantos. La idea es no hacerla muy largo porque esta modalidad online hace que sea un poco más difícil prestar, digamos, ¿no? Estar periodos largos prestando atención. Es un paciente de 72 años, hipertenso, dislipémico, fíjense, 720 de triglicéridos había llegado a tener en un momento, ex tabaquista, ¿sí? Que tenía angina crónica estable en clase funcional 2, que había mejorado con los beta bloqueantes, o sea, este paciente ya sabemos que tenía enfermedad coronaria, y le hace una ergometría de control, en este caso, por su angina crónica estable, con un infradesnivel en la cara lateral, ¿sí? Y en base a eso le piden un ECOS-3 para tratar de, digamos, me imagino yo, tratar de confirmar ese defecto y quizás cuantificar la extensión del defecto
para saber si ameritaba, en el contexto de una angina crónica estable, y avanzar con un estudio invasivo, ¿sí? Acá está bueno recordar lo que charlábamos, el tema de los beta bloqueantes en los estudios, digamos, qué hacer con el beta bloqueante cuando uno pide un ECOS-3 con dobutamina. De acuerdo a que acá lo importante es diferenciar si uno pide el ECOS-3 para hacer diagnóstico de enfermedad coronaria, o si uno ya sabe que tiene enfermedad coronaria y lo que quiere saber es cómo estar su enfermedad coronaria en el contexto de la medicación que incluye los beta bloqueantes. Entonces, cuando uno ya quiere hacer diagnóstico de enfermedad coronaria, uno debería suspender los beta bloqueantes para ser más sensible. Sin embargo, cuando uno ya sabe que hay enfermedad coronaria y lo que quiere ver es la respuesta al tratamiento o la extensión de la isquemia a pesar del tratamiento, en ese caso uno tiene que dejar los beta bloqueantes. La idea es ver cómo le da al paciente con la medicación que uno tiene en su vida diaria, ¿sí? Entonces, este estudio se hizo con beta bloqueantes. Fíjense, arrancó con 62 de frecuencia cardíaca, tenía una R embrionaria entre 3 y en ABF en la cara inferior, ¿sí? En la baja dosis no hizo cambio de electros, no tuvo síntomas, y en el pico de dosis, ¿sí?, a 118 de frecuencia y 132 de presión, fíjense que se empezó a hipotensar, y presentó un infranivel del ST de 3 a B6, de 1 y ABL, con disnea. Antes de pasar al estudio, recuerden entonces que la hipotensión en el contexto de un ECOS-3 con dobutamina es bastante frecuente, un 20 o 30% de los estudios pueden presentar hipotensión. La gran mayoría de las veces esto se debe a la presencia de gradiente dinámico subaórtico. Este gradiente dinámico subaórtico no tiene importancia desde el punto de vista clínico, simplemente porque la hipercontractilidad genera este gradiente. Eso no significa que el paciente en su vida habitual, cuando camina, haga gradiente. Para eso deberíamos hablar en un estudio con ejercicio, ¿sí? Y por supuesto, cuando un paciente es hipotensa, tenemos que tener lo peor, que es que tenga un defecto contráctil mayor, disfunción ventricular, y que la hipotensión sea secundaria a eso, ¿sí? Otras veces es simplemente por el efecto vasodilatador de la droga, sin existir ninguna de estas dos cosas. Son los tres motivos. Lo primero que hay que descartar es que no tenga una enfermedad muy severa que está hipotensando, obviamente, por lo cual rápidamente hay que suspender el estudio. Habitualmente lo siguiente que vemos, y es la mayoría de las veces lo que vemos frecuentemente, es que se debe al gradiente dinámico intraventricular. Ahí uno pone continuo, lo mide. Es bastante buena la correlación entre la cantidad de gradiente y lo que cae la presión, ¿sí? No es exacto, pero suele ser bastante parecido, ¿no? Y una vez descartado eso, si no hay defecto, no hay gradiente y no hay otra causa aparente, probablemente sea por el efecto vasodilatador de la droga que está preponderando. Bien. Perfecto. Entonces, ahí empieza el estudio. Tenemos un eje largo para external, basal, baja dosis, pico de dosis y recuperación. No sé si a alguien le llama la atención algo de esta ventana. Perfecto. Rafael pone el pico, pareciera que lo infralateral viene a menos, estoy de acuerdo. Recuerden, algo muy útil es poner siempre, ¿no?, un punto en el medio de la cavidad y ver cómo se acercan las paredes. Fíjense cómo se acerca acá, que es bastante más simétrico. Cuando uno pone acá, da la sensación que la cara inferior se acerca menos. Otra cosa muy útil, que no les puedo mostrar acá, es lo de poner la mano, ¿no? Tapar el septum y mirar la cara inferior posterolateral sola, y después tapar la cara posterior y mirar el septum anterior solo, y comparar la motilidad. Eso muchas veces también ayuda a clarificar si existe o no existe un defecto. Este es el eje corto. Me imagino que ya están avanzando más rápido en el YouTube, pero fíjense, en baja dosis pareciera acercarse todo de forma simétrica al centro, y si ven el pico de dosis, ya se ve un movimiento raro, ¿no? Como que cabecea ese ventrículo, como que se va de costado. Hay una buena contracción de este sector y una mala contracción de este sector, ¿no? Inferior y lateral, y fíjense que en la recuperación está mejor. Recuerden que este paciente tenía disnea, ¿no?, como síntoma, había tenido cambio del electro en el trayectorio anterior o lateral, mejor dicho, y acá tienen 4 cámaras. Fíjense ya que de baja dosis da la sensación inferior basal y medial también. Ponen en el eje corto, sí, estoy de acuerdo, totalmente lo inferior también.
y lo posterolateral que habíamos visto, lo anterolateral parece un poquito más fuerte también. Y en 4 cámaras, ¿sí? Acá no, se ve, como les decía, algo ya en baja dosis, y acá no parece verse tanto en el pico de dosis, pero fíjense que es una mala ventana porque tiene hacer 2 puntas, esto hay que tener con cuidado, excepto un postero basal también puede estar comprometido, y fíjense la cara inferior, que lo comentaba recién Donela. Y fíjense que claramente hay una diferencia entre la cara anterior, que se desplaza y que ingresa con la pareja, y la cara inferior, que no solo no se desplaza y no ingresa, sino que está como disquinética, ¿no? Entonces ese estudio, un estudio positivo, para isquemia en el territorio infrardorsal con disnea. Recuerden que la disnea en general cuando es un síntoma, digamos, cuando se produce por isquemia, habla de enfermedad de importancia. Sí, este paciente tenía 3 vasos, un tronco del 70, una idea proximal del 90, una rama primer diagonal del 90%, y así compleja con múltiples lesiones. Este paciente fue a cirugía de revascularización, eran sus coronarias, que eran bastante feas, ¿no? Bien, vamos al caso 7, ya estamos terminando. Creo que está uno más, y ya lo voy a dejar en paz por hoy. Es un paciente de 66 años, con una estenosis aórtica severa, que tiene disnea de esfuerzo progresiva, ¿sí? Y le hacen un eco transtorácico, ¿sí? En el 2015, en este estudio, le encuentran dilatación de las cavidades izquierdas, fíjense, 6,8 de fin de diástole, 30% fracción de eyección, una raíz aórtica de 4,8, y una estenosis aórtica severa por área, 0,8, pero con gradientes en el rango de moderado, ¿no? 43 de pico, 27 de medio, 0,39 la área indexada. Recuerden, esto entraría entonces en lo que sería una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, clásica, porque tiene disfunción ventricular. Esta es la otra indicación, digamos, ¿no? Una de las indicaciones del ECO3 con dobutamina. Probablemente se trata de un paciente con una válvula bicúspide, o a los 66 años ya tiene una estenosis aórtica severa con 4,8 de raíz aórtica. Es probable que sea una bicúspide. Muchas veces cuando están calcificadas no lo podemos aseverar. Lo habían estudiado las coronarias como posible causa de su disnea, que no tenía lesiones significativas, y la pregunta, y también como prequirúrgico, y la pregunta es obviamente la de siempre, si esta estenosis aórtica que parece severa por área, pero moderada por gradientes, es una verdadera estenosis o es una pseudoestenosis. O sea, si esto es una enfermedad de la válvula, que puede estar afectando secundariamente al músculo, ¿sí? O por lo menos en parte del músculo, o si es más bien la enfermedad del músculo, que tiene tal grado de disfunción que no puede abrir la válvula. Y como es básicamente no puede abrir la válvula porque es un problema de flujo, ¿no? Ese tipo está manejando bajo flujo, pero porque tiene mala función ventricular, la función de cámara, la idea es hacer un ECO3 con dobutamina para tratar de mejorar ese flujo y ver cómo se comportan entonces los gradientes y el área con la infusión de dobutamina. Entonces, acá el protocolo es ligeramente diferente. No buscamos isquemia, sino que lo que buscamos es ver si el paciente tiene viabilidad, ¿no? Ver si tiene, reserva contráctil, que le quise decir, reserva contráctil, y en base a eso ver cómo responden, cómo se comportan el área y los gradientes para saber si la estenosis es una verdadera estenosis o una pseudoestenosis. Arrancamos generalmente de 5 gamas, ¿sí? Vamos cambiando cada 2, cada 3 minutos la infusión de dobutamina, generalmente llevamos hasta 20 gamas, y en cada una de esas etapas lo que queremos ver es cómo se comportan justamente el gradiente y el área. Perdón que me colgué, pero estaba leyendo el chat que algo, pero es del caso anterior. Bien. Entonces, basalmente este paciente arrancó con 120 sistólica, lo cual es llamativo para ir con 30 fracciones de eyección y estenosis aórtica severa, frecuencia cardíaca 78, en baja dosis, fíjense, casi no hubo cambio de frecuencia cardíaca ni del doble producto, no hubo cambio de electro, no hubo síntomas. Recuérdense que siempre hay que buscar primero lo que es el motivo del estudio, entonces acá no vamos a preocupar tanto por ver la regionalidad, en este caso es fácil porque ya sabemos que tiene coronarias sin lesiones, pero esto no siempre es así. Y lo que queremos ir a ver acá es gradientes,
¿no? Flujo en el tracto de salida, área de la válvula aórtica. La eyección en el basal, 28%. En el pico de dosis no presentó cambios en el electro ni síntomas, ¿sí? Fíjense que no vemos los cambios de frecuencia ni de presión que vemos en el ECOTEC cuando gusta a 40 o a 50 gamas y recupera adecuadamente. Lo que les voy a mostrar ahora es para que vean el eco basal de este paciente. No, perdón, este es el 4 cámaras, basal, baja dosis, pico y recuperación. La pregunta, les hago, ya saben que no buscamos efectos regionales porque tiene coronarias sin lesiones, lo cual no significa que los pudiese desarrollar, pero quiero saber qué les parece la función ventricular en el pico de dosis. Este es el caso 7 para los que lo quieren abrir de YouTube. ¿Mejora la función ventricular? ¿Tiene reserva contráctil, les parece, o no? Visualmente, ¿eh? De ahora vamos a ver las mediciones. ¿No está en YouTube este? Ay, me ganó este. Como caso 7, ¿no? Ah, bueno. Lamento. Perdón. Igual. Perdón. Sí, ya me acuerdo porque no subí el caso porque realmente no era relevante en lo regional y me pareció que si se corría un poco cortado el video no iba a cambiar mucho el diagnóstico. Acá la idea no es ver cosas sutiles de regionalidad, sino que era ver un poco simplemente una medida de mejoría de la función ventricular global. No sé si lo estarán pudiendo ver, pero lo que se ve es que la función parece mejorar, como pone Priscila acá, ¿sí? Algo da la sensación que mejora, ahora vamos a medir eso, ¿sí? Estas son 2 cámaras, acá también da la sensación de estar bastante mejor en el pico de dosis que en la basal. Gracias, Gabriela, estoy de acuerdo que mejora. Este son 3 cámaras, fíjense que el septum claramente en baja dosis ya mejora. Pareciera quizás empeorar en el pico de dosis, pero hay una mejoría entre lo que es el basal y el pico de dosis, ¿no? Y esto se comportó así. El paciente basalmente tenía, dijimos, 43 de 20 pico, 27 de medio, con lo cual iría con dosis moderada, un área de 0,8, una fracción de eyección del 30% y una descarga sistólica de 20, ¿sí? Cuando lo llevamos la dautamina hasta 20 gamas, el gradiente pico se fue a 50, el medio se quedó, bueno, quedó ahí en 35, algo aumentaron los gradientes, el área se mantuvo por debajo del centímetro cuadrado, la fracción de eyección aumentó un 4% y la descarga sistólica, o volumen sistólico, aumentó de 20 a 26. Y la pregunta que les hago es si les parece, por parámetros, o sea, midiéndolo, si también tiene o no tiene reserva contráctil. Ustedes calculan, yo quiero volver para atrás para mostrarles algo. Bien, ¿a alguien le parece que tiene o no tiene reserva contráctil o no pueden sacar conclusiones con estos datos? Bueno, en principio reserva contráctil no se puede, dice Carlos. Reserva contráctil se define como un aumento del 20% en la descarga sistólica. En este caso parece poco el aumento de 20 a 26, pero da más que el 20%. El otro criterio es un aumento de 10 puntos porcentuales en la fracción de eyección, que acá en este caso no se da. Entonces, es algo discordante. El criterio de volumen es más importante, ver que aumenta la descarga sistólica, y aparte visualmente ven que claramente algo mejora el ventrículo, o sea, daría la sensación de que sí existe reserva contráctil. Asumiendo que tiene reserva contráctil, lo que tenemos que ver entonces es si el paciente, cómo se comportan sus gradientes y el área, ¿sí? Creo que tenía un gráfico acá para contárselos un poquito más visualmente. Lo que hacemos entonces cuando tenemos un paciente con una estenosis bajo flujo, bajo gradiente clásico, darle dobutamina, ¿sí? Se define bajo flujo, bajo gradiente clásico como una PI menor al 40, que el paciente tenía,
un gradiente menos de 30 y un área de menos de 1 centímetro, como tenía nuestro paciente. Le hacemos un eco 3 con Dobuta con la idea de mejorar el flujo, ¿sí? Si la descarga sistólica aumenta un 20%, que en este caso fue así, decimos que tiene reserva contráctil, como hubo un suficiente aumento del flujo, al principio habría un suficiente aumento del flujo, vamos a evaluar cómo se comportan los gradientes y el área. Y básicamente, conceptualmente, si el problema es la válvula, los gradientes, el área no se va a modificar, y como el área no se va a modificar, pero aumenta el flujo, aumentan los gradientes, que es lo que parece haber pasado a nuestro paciente, ¿sí? En la pseudoestenosis, donde la válvula se mueve poco, porque en realidad el ventrículo es tan malo que no la puede mover, si uno lograra aumentar, digamos, esa contractilidad del ventrículo y mejorar el flujo, la válvula se va a empezar a abrir más y los gradientes tendrían que modificarse poco, inclusive podrían llegar hasta a disminuir, ¿sí? No era el caso de nuestro paciente. Entonces, en este caso se interpretó como que era una estenosis real, ¿sí? A pesar de que no es la respuesta más florida, porque los gradientes no aumentaron tanto, pero el área se mantuvo baja a pesar de la reserva. Y lo que yo quería mostrar es, lo que decimos siempre, es cuando uno tiene una estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, y lo que quiere ver es si esa válvula es una verdadera estenosis. Hoy en día, cuando no puede depender de un método de flujo como es mejorar el flujo, lo que usa es un método independiente del flujo, como puede ser el score de calcio valvular, que no es otra cosa que poner en números lo que nosotros vemos en la válvula. Y fíjense el bloque de calcio que hay en esta válvula, ¿sí? Esta válvula, independientemente digamos, del comportamiento, uno tendría una certeza bastante importante que es una válvula con obstrucción significativa, ¿sí? Y esto en la válvula no es poco, o sea, en general es poco, son pocas las veces donde uno ya de entrada al mirar la válvula no sabe cómo va a terminar el estudio, ¿no? Y básicamente el score de calcio lo que está haciendo es eso, que ahí Carlos pone el punto corte, es decir, el punto corte difiere para hombres y mujeres, es 2000 para hombres y 1000, me entró la duda porque vos pusiste 1000, pero si era 1200 para mujeres o 1600, pero no va al caso, lo importante es, recuerden esto, el score de calcio lo que nos está diciendo es cuán calcificada está la válvula, y muchas veces con solo mirar la válvula uno se da cuenta si esa válvula está enferma en grado severo o no, y no solo cuán calcificada, sino cómo se mueve, ¿no? Bien, entonces sí vamos, creo que al último caso, no los quiero cansar más que esto, la idea no es extenderse más de la hora y media. Es un paciente de 66 años, hipertenso, dislipémico, tabaquista, con sobrepeso, sedentario, que consulta por dolor precordial de esfuerzo, de un año de evolución, que en los últimos meses progresa de clase funcional 2 a clase funcional 3. Y le piden este ecoestrés. Yo la primera pregunta que les hago es, ¿qué les parece la indicación de este ecoestrés? Esto, por supuesto, va en la práctica de cada uno. A mí me da la sensación que si uno está convencido que realmente tiene angina de esfuerzo y progresa en el último tiempo, hay que ver con qué velocidad progresó y en cuánto tiempo progresó. En este caso, que son varios meses, que está en clase funcional 3, podríamos pedir, pero una angina en clase funcional 3, si uno le cree generalmente, supongamos que ya está con tratamiento médico, no hay mucho más para hacer, uno quizás iría directamente a cateterismo, ¿no? Pero bueno, supongamos que acá les dejaba alguna duda, se fue a clase funcional 3, ya lleva varios meses así, y uno quiere estar del todo tranquilo, la indicación podría ser apropiada. Le piden el siguiente COS3, y esto arranca de vuelta con el eje largo, basal arriba a la izquierda, baja dosis arriba a la derecha. Este está todo el video en uno solo. Va a volver a pasar, no se preocupen. Igual este sí está en YouTube. Y espero algún comentario sobre si es un estudio positivo o no, en qué territorio.
Que se anima a decirme si este estudio es positivo o no. En territorio estoy seguro que... Perfecto, acá los pone positivo. Esquema anterior, que me pasó rápido y no lo llegué a leer. Acá. Positivo, esquema anterior de base a punta, todos los segmentos apicales con dilatación de la cavidad. ¿Sí? Pone Carlos, después Antonella, positiva, defecto de contracción anterior y anteroseptal basal y medial. Jessica, la parte anteroseptal me genera duda, anterior y septal anterior, dice Roger, ¿sí? Y creo que están todos de acuerdo, tiene un defecto claro en la cara anterior, ¿no? En baja de dosis puede dar algo de hipoquinesia y ya en pico de dosis vamos a arrancar de basal. Fíjense la diferencia entre cómo se cierra este ventrículo y cómo se cierra este ventrículo. Si uno no ve la punta acá, asume que la punta no está completando bien. Fíjense en el eje corto, totalmente diferente de esta raya para abajo que de esta raya para arriba. ¿Sí? Lo mismo en el 4 cámaras, lo lateral, acá en el segmento basal se contrae bien, pero ya de acá todo este segmento no se contrae adecuadamente. Lo mismo todo lo septo apical. Y en la cara anterior lo basal se contrae bien, la inferior, lo basal y la medial, pero lo apico inferior también está inclusive disquinético, ¿no? Entonces, como dijeron ahí, alteración de la motilidad anterior, territorio de la ADA, totalmente de acuerdo, apical, estamos de acuerdo. Vamos a ver cómo siguió esto, pues se estudió, y fíjense el pico de flauta que tiene el origen de la lesión anterior, ¿no? Tiene la lesión severa ahí en el origen, acá, y después la circunfleja también con la lesión severa, una idea muy larga que da vuelta a la punta y explica el defecto apico inferior. De esa manera se informó, positivo, condición de isquemia miocárdica del territorio del descendente anterior, la CCG mostró lesión severa, proximal, de DA y circunfleja. Este paciente se revascularizó, y esto es un poco lo que les decía. Un tiempito después, simplemente para control, se le pidió 9 cos 3, ¿sí? No había hecho ningún síntoma ni nada, y esta es la respuesta, y no sé qué les parece ahora, en isquemia o no las tiene. Ojo con estos estudios también de control post cirugía que muchas veces pueden dar falsos positivos cerca de la cirugía, si nos traen dolor de cabeza, es otro motivo más para no pedir estudios de control y nada más. Esta es la recuperación, que esto de post-RM no está en el YouTube, solamente lo muestro acá, es un estudio totalmente normal, fíjense cómo se colapsa la cavidad en el pico de dosis, se cierra totalmente, y como dice Antonella, mejora la conductividad en todos los segmentos. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá eran los casos que les había cargado como para respetar un poquito el tiempo de una hora, un poquito más de una hora, con los minutos que nos tomamos para empezar. No sé si tienen preguntas, comentarios. En un caso más voy a tratar de pasar, me quiero mostrar esto. Me decía exactamente de 51 años, mientras piensan algunas preguntas me las escriben. De 51 años con una miocardiopatía dilatada de origen valvular, como está interpretada así, que la llevaban de la obra social para resolución quirúrgica. Cuando estudiamos tenía dilatación de cavidades. Recuerden que cuando uno estudia viabilidad, el tamaño de fin de diástole, el espesor de las paredes ya nos habla de si uno va a tener viabilidad o no, reserva o no, que sea 7,4 el fin de diástole, deterioro severo de la función, 19 fracción de inyección, tensión aórtica severa, ¿sí? Por área, 0,5, pero de vuelta, bajos gradientes, con áreas sin lesiones, y obviamente, miren lo que da el eco de este paciente. Espanto, ¿no? Arriba tienen eje largo, en basal, baja dosis y pico de dosis. La recuperación no la puse porque era igual que el basal, no sumaba mucho. Debajo el eje corto, basal, baja dosis, pico de dosis. No me equivoco, acá está el 4 cámaras y el 2 cámaras. Sin medir la fracción de eyección o la descarga sistólica. ¿Tiene reserva contráctil o no tiene reserva contráctil? ¿Qué les parece? Bien.
es realmente ominoso, ¿no? Un ventrículo muy dilatado, muy esférico, lo que se mueve es más un rocking que realmente un desplazamiento o un engrosamiento, ¿no? Este paciente uno no esperaría que tenga viabilidad. Y fíjense un poco lo que les decía, volviendo al eje largo, el movimiento de la válvula. Si bien la válvula está calcificada, fíjense que la válvula, para semejante disfunción ventricular, abre un poquito más de lo que uno esperaría. En este estudio no me sorprendería a mí que esto sea una pseudoestenosis. No es que no tenga estenosis, la estenosis la tiene y probablemente sea de grado moderado, supongamos, pero no es la causa de la disfunción ventricular, ¿sí? Y por ende, si no es la causa, al corregirla no mejoraría. Esto era particularmente importante cuando la única respuesta solución a esto era la cirugía, con alto riesgo quirúrgico, ¿no? Hoy los trabajos con TAVI nos muestran que se puede hacer un TAVI en este escenario con relativa baja mortalidad, y estamos esperando el resultado del famoso TAVI Unload para saber si estas estenosis, que en general cuando no son severas son moderadas, siguen significando una sobrecarga importante para un ventrículo muy malo, y a pesar de no ser la causa, abrirlos puede mejorar la función de estos pacientes, ¿sí? Pero les quería mostrar más que nada esto. Fíjense que acá la válvula ya se ve abrir algo, ¿no? Acá en la imagen del medio se ve bien. Creo que tengo que poner el chat. Acá no se nota tanto en la imagen de la derecha, pero en el medio ya se ve que abre un poquito más de lo que uno espera para una válvula con estenosis severa. Imagínense si esto uno puede realmente mejorar el flujo, lo que pasaría, ¿no? Entonces, lo que pasó en este paciente, llevando de 5 a 20 gamas, es que el gradiente medio, ¿no? De 22 pasó a 24, no hubo casi movimiento de los gradientes, no hubo un movimiento significativo del flujo en el tracto de salida, ¿sí? Menos del 20%, el área se mantuvo igual. En este caso uno no puede sacar conclusiones porque la pseudoestenosis, generalmente lo que dijimos es que el área mejora y los gradientes no cambian mucho. Acá no cambió ninguna de las dos cosas, en realidad lo que pasó es que no hay reserva contráctil. Al no haber reserva contráctil uno no puede sacar conclusiones. Acá las opciones son dos: es tratar de usar lo que se llama el área valvular proyectada, que es tratar de calcular con los datos que obtuvimos, tratar de extrapolar a qué parámetros manejaría con 250 mililitros de flujo, que es lo que se considera un flujo normal. Y la otra opción es utilizar métodos independientes de flujo, como les comentaba. En el hospital usamos solamente el score de calcio valvular, muchas veces lo pedimos ya antes del eco 3 con dobutamina para determinar a estos pacientes, ¿sí? Bien, el stray, la verdad que no es buena la adquisición, pero fíjense, no la del pico, pero fíjense basalmente, era realmente malo, cuando uno tiene menos de 10% de un estrés longitudinal global en un paciente con deterioro severo de la función. Esto realmente es de mal pronóstico. Este paciente se lo descartó, ¿sí? Totalmente, no tenía reserva contráctil, se lo descartó del reemplazo valvular para el cual venía y pasó a una lista de trasplante cardíaco. Bueno, y ahora sí, espero si alguien tiene alguna pregunta. Espantoso, estoy de acuerdo, Carlos. Puso así parchado. Creo que más o menos fuimos repasando un poquito de cosas prácticas del paciente cuando entra, de las indicaciones, contraindicaciones, de los motivos para finalizar el estudio, las cosas que frecuentemente vemos todos los días, el tema de las esferas que se disparan, los gradientes dinámicos que nos traen dolor de cabeza en uno de cada 4, uno de cada 5 estudios, ¿sí? Es algo de todos los días esto. Ojo con la cara inferior, ¿no es cierto? El estudio se define por el defecto de contracción, pero es muy útil apoyarse obviamente en el electro, en el dolor. Bueno, ¿nadie tiene preguntas? Damos por finalizado acá. Espero que les haya servido. No sé si esto se frizó, por lo menos pónganme un, digamos, fue muy aburrido. Y bueno, muchas gracias. Rodri, bueno,
Acá te seguimos. Muchas gracias por tu charla. Cristian, no sé si querés hacer algún aporte, ya que estás ahí conectado. No se te escucha, Cristian. No sé eso, Cristian. No. ¿Eh? Existe. ¿Está bien? Sí, Ahí me escuchan, ¿no? Sí, y ahora sí. felicitaciones, Rodrigo, por la presentación. No, yo creo que se han abordado, me parece, los casos más representativos. Sí, el tema técnico por YouTube realmente por ahí sí se pudo solucionar y creo que los alumnos lo han reflejado. Así que si hay alguna pregunta más del público, sí, me parece que es el momento. Estamos bien a Rodrigo y me parece que es el momento. Pero no sé si. No, me parece igual los casos, Rodri, la verdad que los llevó bastante práctico. Los chicos fueron preguntando mientras lo que pueden hacer, me parece a mí que a veces sirve. Está bien, estamos todos con esta dificultad de poder observar bien la motilidad mediante esta vía. Vean de nuevo los estudios en sus casas. Y si surge alguna duda, tenemos el foro abierto y a partir de ahí vamos respondiéndoles algunas dudas que se generen. Me parece un poco lo más práctico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece bien, pero yo di por sentado de que todos los alumnos pudieron verlo. Sí, está claro que por la mucha dificultad, Sí, sí se notó, tanto en lo que pudimos entrar por YouTube realmente se veían muy bien. Sí me parece que quedaría pendiente que quienes no lo pudieron hacer, por supuesto, pueden verlo con posterioridad y hacer preguntas en el foro. Tal cual. ¿Cómo lo puedo hacer si quieren? Les mando a Martín para que agregue abajo de cada caso la respuesta correcta, llamémosle, o cómo se formó el estudio, para que puedan de vuelta ver los casos en YouTube y ver la definición, ¿sí? dale, Rodri. Bueno, perfecto. Listo, me parece que no hay mucho más aportes. Esto es una clase que es bastante práctica y es más ir aprovechándola en el transcurso, como se hizo ahora y como excelentemente la planteó Rodri. Bueno, creo que nos despedimos, chicos, ahora, ¿les parece? ¿Me oyen? Gracias. Ah, está Gabriel ahí, sí. Jorge. Sí, sí. Gaby, Bueno, ¿querés? no, básicamente quería felicitarlo a Rodrigo por la presentación y además, bueno, esta vez participaron mucho más, no sé si todos, pero muchos más alumnos y un poco la idea de que la dinámica de este tipo de presentaciones es sí. Y por supuesto, si van quedando dudas en los casos, lo plantean en el foro. Tienen lo que estudió Rodrigo y ya tengo entendido que la clase de Cintia Curte ya está corregido el sonido. Y bueno, miren los casos, repítanlos y cuando hay dudas, vuélquenlas en el foro. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Y bueno, nos esperamos el lunes que viene, que va a dar la clase de Pablo Merlo. Pero de cualquier forma, durante la semana pueden escribir en el foro y plantear dudas. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Excelente, Bueno, gracias. Adiós. muchas Buenas gracias noches. por participar, gracias Rodri, adiós, chao, chao. Prueba a todos. Chao.
meses, un año, no.